Buenos días, estimado doctor. Mi nombre es Jenny Patricia Villacres Maurat, soy del paralelo segundo D. Y en esta ocasión vamos a hacer una breve exposición sobre el trabajo correspondiente al trabajo experimental con el tema la participación en democracia y la organización del poder en el constitucionalismo ecuatoriano. Dentro de una breve introducción tenemos que en Ecuador la participación surgió en los años 80 del siglo XX como un mecanismo intencionado de movilización social estimulado por las metodologías participativas surgidas en el ámbito de una autogestión popular y los proyectos de desarrollo rural urbano, aunque se pueden rastrear antecedentes en las prácticas campesinas e indígenas de reciprocidad en el denominado capital social comunitario. Más tarde, podemos ver que durante las décadas de los 90 y los 2000, impulsada por agentes de desarrollo, la participación escaló a la gestión pública local, dándose un primer momento de institucionalización no generalizado en los entornos organizacionales de determinados gobiernos locales de nuestro país. Un periodo en el que prevaleció la acción social participativa sobre su institucionalización. Es ya en el siglo XX, durante el periodo progresista entre los años 2008 y 2017, donde auspiciado por las innovaciones constitucionales del Ecuador de Derecho y en medio de una ominosa normativa participativa, se abrió un segundo momento de amplia institucionalización en la denominada cuarta función del Estado, irradiándose, por lo tanto, al conjunto de las demás funciones estatales y a los gobiernos central y descentralizados, abarcando un amplio espectro de decisiones gubernamentales, el ciclo de políticas públicas, de las políticas, la rendición de cuentas de autoridades y hasta la vigilancia ciudadana y el control social. Como parte de la investigación tenemos en un marco teórico conceptos importantes para poder entender esta temática, como son la institucionalización, participación ciudadana, gobiernos locales y constitucionalismo. ¿Qué entendemos por institucionalización? Se refiere al proceso de establecer estructuras formales y normas dentro de una organización o sistema. En este contexto se trata de crear mecanismos oficiales que permitan la participación ciudadana de manera regular y organizada. Se refiere al proceso mediante el cual se establecen y consolidan instituciones dentro de una sociedad, organización o sistema, las cuales pueden ser formales o informales, desempeñando un papel importante en la organización y estabilidad de la sociedad. Participación ciudadana. Implica la involucración activa de los ciudadanos en los asuntos públicos y en la toma de decisiones gubernamentales. Esto puede incluir la consulta en la elaboración de políticas, la participación en audiencias públicas, la contribución en la toma de decisiones locales, entre otros temas. Gobiernos locales. Este concepto se refiere a las administraciones gubernamentales a nivel local, como los municipios o las alcaldías, o los municipios que actualmente se los denomina GARS. La participación ciudadana en estos niveles es importante, pues para asegurar que las decisiones tomadas se reflejen las necesidades propios de cada comunidad, es decir, se escucha a la ciudadanía a través de asambleas para que ellos expongan sus necesidades a las autoridades locales. Dentro del constitucionalismo se refiere a la idea de establecer y limitar el poder del gobierno a través de una constitución escrita. El constitucionalismo es un amplio principio clave en las democracias modernas y busca establecer un marco legal y participativo que proteja los derechos individuales, limite el poder gubernamental y garantice la justicia y equidad de la sociedad. Con todos estos antecedentes y conceptos previos, analizaremos en qué consiste el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con sus siglas CPCSS.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se originó en Ecuador como parte de un proceso de reforma institucional y democratización del país. Su creación está vinculada a la Constitución del 2008, que fue aprobada durante la Asamblea Constituyente de este año y entró en vigencia el 20 de octubre del 2008. La Constitución del 2008 introdujo muchos cambios significativos en la estructura del Estado ecuatoriano, buscando fortalecer la participación ciudadana y garantizar un mayor control social sobre las instituciones gubernamentales. Es así que se estableció como un organismo autónomo encargado de promover la participación ciudadana y ejercer el control social sobre las funciones del Estado. Entre sus principales objetivos incluyen la designación y evaluación de autoridades, así como la promoción y vigilancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones y el control de la gestión pública. También se le confiere la responsabilidad de seleccionar a los miembros de instituciones como la Defensoría Pública, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General del Estado y otros organismos de control. Vemos cómo en este ámbito la norma establece que la participación ciudadana en el ciclo de políticas públicas dentro de la Constitución del 2008, artículo 95, el derecho al protagonismo de las organizaciones sociales, establecido en los artículos 96 y 99 de la Constitución, y amplía la participación ciudadana en los niveles de gobierno. Lo encontramos en los artículos del 100 al 102. Ratifica además al pueblo como primer mandante y fiscalizador del poder político, creando la función de transparencia y control social establecido en el artículo 204, para promover la participación en la formulación de políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, prevención y lucha contra la corrupción, y está conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estipula además impulsar la deliberación pública, fomentar la formación de ciudadanía, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Artículo 208. A la función de transparencia y control social se le transfirió atribuciones de la función legislativa para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe las autoridades de la Procuraduría General del Estado, Superintendencias, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Artículo 208, incisos 10, 11 y 12. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el poder para designar las autoridades de control y con bifurcaciones claves en las funciones electoral y judicial, se anunciaba como una pieza estratégica que articularía el control horizontal e interestatal, los balances entre las funciones del Estado y canalizaría la influencia de los actores sociales y la ciudadanía en el control y las decisiones públicas. Los mandatos constitucionales se materializaron en 5 grandes cuerpos normativos que establecieron en conjunto 24 instancias y 31 mecanismos públicos de participación ciudadana distribuidos en las 5 funciones del Estado, en los 4 niveles de gobierno locales y vinculantes en todos los ámbitos de la esfera pública ecuatoriana. A este diseño constitucional del Estado de Derecho se interpuso una ecléctica racionalidad gubernamental que robusteció el presidencialismo de la función ejecutiva y ensanchó la centralidad de la esfera pública, pasando del inicial intervencionismo desarrollista del buen vivir al neoliberal y privatizador cambio de la matriz productiva. ¿Qué significa esto? Que en este periodo se duplicó el tamaño de la economía nacional, acrecentándose enormemente la inversión pública en salud, educación, vías, aeropuertos, puertos marítimos, plantas hidroeléctricas, universidades, en nuevas instituciones educativas con
con todos estos recursos provenientes de la recaudación tributaria de las empresas públicas, la renta petrolera y la deuda externa. La imperante recentralización pública requirió extender el mando presidencial hacia las demás funciones estatales, para lo cual el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue decisivo. Más allá de promover la participación social, se buscó cooptar las entidades de control interestatal. Constitucionalmente, la designación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana le corresponde al CNE, que en el 2010 ensayó un confuso procedimiento meritocrático sobrecargado de papelería y avales políticos para designar a los consejeros. Estos, a su vez, replicando la meritocracia, invistieron a las primeras autoridades de las entidades correspondientes, con lo que el gobierno consiguió el control de las 5 funciones del Estado. Los consejeros electos por el Consejo de Participación Ciudadana iniciaron el registro de veedurías en un promedio de 150 anuales, surgidas desde la sociedad civil. La segunda nominación de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana en el 2014 fue más controvertida. Se designaron como consejeros a funcionarios del régimen cercanos al presidente, pasando por encima de normas que fueron consideradas por la primera autoridad como un exceso de trámites ineficientes. Un reduccionismo instrumental de la participación se evidenció en una de las declaraciones del presidente. Lo mejor es escoger a los mejores por notas, títulos y menciones. Y luego si se necesita gente capacitada, pues se la capacita en unos 2 o 3 meses. La nueva designación de consejeros y la subsecuente de autoridades electorales, judiciales y de control consolidó la influencia presidencial en las demás funciones del Estado. La participación ciudadana en las decisiones públicas se limitó a la consulta deliberativa en la planificación nacional y local y a esporádicas veedurías durante su implementación sectorial y territorial, pese a las orientaciones tecnocráticas que insertaban la participación en el ciclo de las políticas públicas. El mandato de presupuesto participativo en la mayoría de prefecturas y municipios, como relacionamientos clientelares de las autoridades locales con las parroquias rurales, barrios y comunidades, mostrando igualmente deficiencias en el control social, en medio del centralismo tecnocrático que buscaba alinear las formas de participación, su institucionalidad y la normativa locales. El proyecto de participación en democracia del progresismo no se propuso el fortalecimiento de la sociedad civil, menos aún de las organizaciones sociales, a las que estigmatizó como neocorporativas. Contrariamente, se implementó un conjunto de tácticas para contrarrestar la influencia de los movimientos sociales, disciplinándoles. Dentro de todas estas funciones del Estado, tenemos la relación entre las mismas. Las funciones del Estado, que tenemos la función ejecutiva, legislativa, judicial, y la innovación en la Constitución del 2008 es la de el poder electoral y el poder ciudadano. La relación entre estas funciones del Estado vemos que eh, son atribuciones que facilitan la instrumentación para lograr la eficacia en el control y en la organización del Estado. El diseño de estas funciones del Estado en el marco del régimen liberal, caracterizado por la representación política, ha sido profundamente criticado desde una perspectiva de índole jurídica y política. Sin embargo, a partir de la vigente Constitución ecuatoriana, se han producido cambios significativos en el diseño institucional,
los cuales han generado una profunda discusión teórica y normativa sobre la vigencia de paradigmas constitucionales tan antiguos como la tripartición de poderes o la forma de democracia. Sin embargo, esta aparente dicotomía entre tipos de democracia, en nuestro caso la representativa y la participativa, no ha permitido examinar los avances, retrocesos en la implementación de unas instituciones democráticas en el Ecuador. Es por ello necesario que se analice dentro de los cambios constitucionales a la nueva función de transparencia y control social, en especial al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en especial la facultad de designar a las máximas autoridades del Estado. Las máximas autoridades, unidas al novedoso esquema institucional del Estado ecuatoriano, se convierten en un aporte a la consolidación del proceso democrático en nuestro país. Dentro de las funciones del Estado encontramos algunas situaciones que se constituyen en frenos y contrapesos. Dentro de las relaciones de la función ejecutiva y legislativa, son dos las principales atribuciones que tienen estas funciones, que son concebidas como frenos y contrapesos por autonomacia, las cuales las denominamos el veto presidencial y el juicio político. ¿Qué es el veto presidencial? ¿En qué consiste? El veto presidencial es un poder que tiene el presidente de un país para rechazar la aprobación de una ley propuesta por el Poder Legislativo. Este mecanismo brinda al jefe del Ejecutivo la capacidad de influir en la legislación y ejercer control sobre el proceso legislativo. Es una institución presente en la Constitución. Inicialmente es considerada como la objeción parcial como atribución del Ejecutivo, pero desde 1998 se introduce el veto total en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en la Carta Política expedida el mismo año, incorporando la objeción por inconstitucionalidad. El veto presidencial se encuentra regulado en los artículos 137, 138 y 139 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando se establece que, aprobado el proyecto de ley, la Asamblea Nacional lo enviará a la presidenta o presidente de la República para que lo sancione u objete. Tipos de veto presidencial. En Ecuador existen dos tipos de veto, el veto parcial y el veto total. El veto parcial, en esta situación, el presidente puede objetar o sugerir modificaciones a ciertas disposiciones específicas de un proyecto de ley mientras aprueba el resto del mismo. En el cambio, en el veto total, el presidente puede rechazar completamente un proyecto de ley. Si se presenta un veto total, la Asamblea Nacional puede aceptar el veto o insistir en su versión original, en cuyo caso se inicia un proceso de conciliación. En este proceso de conciliación, la Asamblea insiste en la aprobación del proyecto de ley original a pesar del veto total del presidente, y ambas partes pueden someterse a un proceso de conciliación. Durante este proceso se busca llegar a un acuerdo sobre las discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si no se alcanza este acuerdo, la Asamblea General puede decidir por mayoría si mantiene su totalidad del proyecto o acepta el veto presidencial. Entre la mayoría para superar el veto. En el caso de un veto total, la Asamblea Nacional puede superar el veto con el respaldo de al menos las 3/5 partes de sus miembros. Para el veto parcial, la mayoría absoluta es suficiente. ¿En qué consiste el denominado veto de bolsillo? Este se da si el presidente no se pronuncia sobre el proyecto de ley dentro de los 30 días posteriores a su recepción. El proyecto se considera aprobado sin necesidad de la firma presidencial. A esto lo denominamos veto de bolsillo.
¿Qué es el juicio político? El juicio político es un proceso legal y constitucional que tiene como objetivo determinar si un funcionario público, generalmente de alto rango, ha cometido actos indebidos o violaciones graves a la Constitución o a las leyes. Este proceso busca evaluar la conducta del funcionario o funcionarios y en caso de encontrar fundamentos puede llevar a su destitución o a otra sanción. El juicio político, ¿en dónde está consagrado? Lo encontramos eh, en el artículo 129 y 131 de la Constitución de la República del Ecuador. El primero establece que la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento del presidente, vicepresidente o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en 3 casos. Primero, por delitos contra la seguridad del Estado. 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Y 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Aspectos relevantes sobre el juicio político en Ecuador. Causales del juicio político. La Constitución ecuatoriana establece varias causales para iniciar un juicio político. Estas pueden incluir violaciones a la Constitución, abuso de poder, traición a la patria, corrupción, entre otras faltas graves. Los órganos competentes para iniciar el juicio político. El juicio político puede ser iniciado por la Asamblea Nacional del Ecuador, que es un órgano legislativo del país. La Asamblea puede votar para llevar a cabo el proceso de juicio político contra el presidente de la República, vicepresidente, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otros. Procedimiento del juicio político. La Asamblea Nacional es la encargada de llevar a cabo el juicio político. El proceso implica la formulación de cargos, la presentación de pruebas y la realización de debates. Una comisión especial se puede formar para investigar los cargos y presentar un informe a la Asamblea Nacional. La mayoría necesaria para el juicio político. Para aprobar un juicio político se requiere una mayoría cualificada en la Asamblea Nacional. La Constitución establece un número de votos necesarios para destituir a un funcionario específico. Si el juicio político es exitoso, el funcionario en cuestión puede ser destituido de su cargo y enfrentar otras consecuencias legales. Además, el proceso puede incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro. Como conclusiones tenemos que la participación ciudadana en las decisiones públicas, a pesar del mandato constitucional, se limitó a la consulta deliberativa en la planificación nacional y local y a esporádicas veedurías durante su implementación sectorial y territorial, pese a las orientaciones tecnocráticas que insertaban la participación en el ciclo de las políticas públicas. Durante más de 3 décadas, la participación ciudadana en el ámbito público experimentó un ciclo de ascenso desde su estreno en municipios y prefecturas hasta el gobierno central, seguido por la expansión normativa y organizacional en el aparato estatal y posteriormente por el desgaste derivado de la cooptación gubernamental, su vinculación con la corrupción pública y el desinterés para involucrar a los actores sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme fue tomando el control de las funciones del Estado, la participación ciudadana se vio opacada porque se constituyó en algo netamente administrativo. Y la opinión o la participación ciudadana ya no se vio marcada, no se vio representada en ninguna de estas esferas de la función pública. Nace de la primera ley de descentralización con la participación a nivel local, hacia una extensa y avanzada normativa constitucional y orgánica vinculante en todos los niveles de gobierno y funciones estatales. Fue un proyecto de institucionalización de la participación ciudadana promovido durante la década del gobierno progresista, al tenor de las innovaciones constitucionales del reconfigurado Estado de Derechos. La influencia presidencial en la
recentralización de la acción pública convirtió a la participación en un dispositivo al servicio del gobierno y no en instancia de intervención ciudadana y de las organizaciones sociales. La participación fue ligada con el encubrimiento de la corrupción pública, lo que aumentó su descrédito y precipitó la crisis institucional del Consejo de Participación Ciudadana con la sucesiva remoción de sus autoridades y las presiones políticas para revisar las atribuciones de la cuarta función y restituirlas a la Asamblea Legislativa. La institucionalización de la participación y el fenómeno social de participación son procesos distintos pero interrelacionados, por lo que convergen al interés común. Los vínculos entre democracia representativa y democracia directa tienen como elementos en común a la ciudadanía y organizaciones sociales, interviniendo en las en las decisiones gubernamentales y asuntos públicos. En cuanto al veto presidencial, este proceso en el Ecuador refleja el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, permitiendo a ambas ramas de gobierno que participen en la formación de leyes y en la toma de decisiones legislativas. El juicio político en el Ecuador es un mecanismo importante para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de funciones públicas. La aplicación y resultados de estos procesos pueden tener un impacto significativo en la estabilidad política y en la percepción de la ciudadanía sobre la integridad del gobierno. En el caso de la función de transparencia y control social, existe influencia en los procesos de selección de autoridades estatales y la posibilidad de proponer normativas relacionadas a través de los órganos de la función electoral. Entre los aspectos más relevantes y significativos tenemos un presidencialismo reforzado y una Asamblea Nacional debilitada, lo que ha generado un evidente desequilibrio entre los poderes estatales. Esto es el desarrollo de la presente investigación. Muchas gracias.